Quiero compartirles una palabra. Estoy con Jeremías y Jeremías me tiene mal. Y claro, de Jeremías uno tiene que ir a otros libros enseguida, o tiene que ir a otros libros. Pero quisiera leer un pasaje en Segunda Reyes, capítulo 17. Segunda Reyes, capítulo 17. Segunda Reyes 17, versículo 24. Este es el final, el triste final del reino de Israel. Israel se había dividido en dos, Judá por un lado y las otras 10 tribus de Israel por otro lado, y este es el final, el triste final del reino de Israel. Y dice así, Segunda Reyes 17, 24. Y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conoce la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre Israel. Con lo cual Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a temeréis, a adoraréis, a haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hizo con nosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová
vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová, aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. ¿Qué nombre le pondría a este pasaje? ¿Cómo lo titularía? Mezcla. Viva la pepa. Vivamos como si Dios no existiera. Juguemos a la religión. Sincretismo. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a esta situación tan baja, tan terrible? El pueblo de Dios, el que Dios sacó de Egipto, el que Dios bendijo, el que le dio estatutos y mandamientos. ¿Cómo llegó a una situación así? Déjeme mostrarle, abuelo de pájaro, la historia de Israel. Dios llamó a un hombre, Abraham, le da promesas, que le va a dar tierra, posesión, que lo va a bendecir, que van a hacer bien a las naciones de la tierra, a las familias de la tierra, y que le va a dar una descendencia numerosa. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, se casó con Rebeca, tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. La bendición de Dios sigue por Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Los nombres de los 12 hijos son los nombres de las tribus de Israel. Por causa del hambre descienden a Egipto y ahí pasaron 430 años hasta que Dios levanta a Moisés. Moisés los libera con milagros y señales, los libera de la esclavitud de Egipto. Salen de Egipto, pasan 40 años en el desierto, no creyeron esa generación que iban a poder poseer la tierra y murieron en el desierto, pero a la nueva generación entró y por mano de Josué entraron a la tierra prometida, derrotaron a 31 reyes, poseyeron la tierra, repartieron la tierra a las 12 tribus de Israel, una época gloriosa, una época de oro. Y después viene el tiempo de los jueces, cuando entró la decadencia espiritual, se apartaban de Dios, pecaban, y como pecaban Dios les castigaba, y como recibían el castigo, clamaban a Dios, pedían perdón, entonces Dios levantaba a un libertador o un juez, y los liberaban, pasaban 40, 50 años bien, y después que moría volvían otra vez a pecar, y Dios les castigaba, clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador, y así pasaron 300 años hasta que llegan al último juez, Samuel, que fue juez y profeta. Y este hombre trae un despertar espiritual en toda la nación. Recorría la nación, vivía en Efraín, el centro del país, y él recorría la nación. Y él trajo un gran despertar espiritual, unidad otra vez. Unge al primer rey de Israel, Saúl, también unge al segundo rey de Israel, a David. Y Dios desechó a Saúl por causa de su pecado, pero bendijo a David porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y llega a conquistar toda la tierra que no se había conquistado. Especialmente conquista Jerusalén, el monte de Sión, que ese era el lugar que Dios había elegido para hacer su morada. Y todo el territorio había sido conquistado
a través de David. Dios no le permite a David construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Dijo, tu hijo, Salomón, él va a edificar el templo. Salomón edifica el templo. Cuando estaba listo, la gloria de Dios descendió en ese lugar, la presencia de Dios en el templo. 3 veces al año todo Israel tenía que acudir al templo para hacer sus sacrificios, recordar a Dios, hacer memoria de las cosas que Dios había hecho con ellos. Tenían que tenerlos siempre presentes. Pero Salomón, aunque empezó muy bien, terminó mal. Justo al revés de Pablo. Pablo empezó mal y terminó bien. Así que si empezamos mal, lo bueno es terminar bien, ¿no? Si fuiste malo en algún momento, bueno, ahora sigue bien. Y sigamos como Pablo, terminemos bien y no como Saúl. Y tristemente algunos a veces empiezan bien y terminan mal. Saúl terminó mal. Él se enorgulleció, él se casó con muchísimas mujeres y estas mujeres lo inclinaron a la idolatría y Dios dice, voy a dividir el reino a causa de tu pecado, de tu maldad. Muere Salomón, se levanta en lugar de Salomón Roboam, el hijo de Salomón. La gente viene a verlo, a Roboam, y le dice que bajara los impuestos. Y Roboam toma consejo de los ancianos y le dice, escucha al pueblo, bajaré los impuestos, hacete amigo del pueblo, pero escucha el consejo de sus amigos, de los jóvenes, y le dice, no, dale con todo. Así que él escucha el consejo de los jóvenes, de gente que no eran sabia, y los trata mal al pueblo, y el reino se divide. Jeroboam estaba al frente de las 10 tribus de Israel. Samaria llega a ser capital del reino de Israel y Roboam queda con Judá y Benjamín, con las 2 tribus, y de ahí en adelante hay 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Judá se queda con Jerusalén, con el templo, ¿cierto? Pero Jeroboam se aparta. Todos los reyes del reino de Israel fueron malos, todos. Y a veces subían por revolución, por asesinato. Todos los reyes fueron malos. Todos los reyes del reino de Judá fueron descendientes de David. Fueron hijos de David, todos. Como Dios había ordenado y había dicho que tenía que ser. Israel tuvo profetas muy buenos. Elías, Eliseo, Amós, Jonás, Oseas, fueron profetas en Israel, pero no escucharon a los profetas, no escucharon a Isaías, a ninguno de estos profetas, ni a Eliseo, ni a Elías, no los escucharon. Y en el año 722 a.C., los asirios invaden toda esa zona, se llevan a todo el pueblo a otro lugar, a los de Israel, traen gente de otras partes, y así es el fin, como a dónde llegó el reino de Israel. Apartarse del camino del Señor acarrea serias consecuencias. Apartarse del camino del Señor tiene sus consecuencias, consecuencias tristes, muy tristes. Sería mejor no llegar a conocer la verdad, que habiendo conocido la verdad, alejarse de él para siempre. Es triste el fin de los que se alejan para siempre del Señor. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El mundo vive como si Dios no existiera. A Dios no se lo tiene en cuenta. Cada uno hace lo que bien
le parece, como si nunca tuviera que ir a rendirle cuentas a Dios. Yo he estado en muchos velorios, muchísimos velorios. Y muchas veces me digo, en este momento, el finadito está delante del trono y está rindiendo cuenta, sea cristiano o no. Todos, dice la Biblia, todos algún día tendremos que estar delante del Señor rindiendo cuenta de nuestras vidas. Y tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. El reino de Judá, por el contrario, tuvo reyes como Dios había ordenado, todos descendientes de David. Pero no por eso actuaron bien, no por eso vivieron conforme a la voluntad de Dios. Varios de estos reyes fueron malos, otros regular y otros fueron buenos reyes, como Josías. Otros fueron reyes muy buenos que buscaron la voluntad de Dios. El pueblo pecó. Los profetas y ancianos mintieron. Los escribas torcían las escrituras. Fíjese Jeremías 8, un texto que nunca me había detenido. Jeremías 8, versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. Los escribas tenían que escribir correctamente. Los escribas tenían que escribir la ley de Jehová correctamente. Y aquí dice la pluma de los escribas. Torcían las escrituras, mentían, cambiaban el sentido de las escrituras. Jeremías les profetizaba que si no se arrepentían de sus pecados, del norte vendría la destrucción. Otros profetas habían profetizado antes que Jeremías: Amós, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc. Todos estos reyes, profetas fueron profetas que profetizaron en el reino de Judá y los llamaron al arrepentimiento. El último de estos profetas fue Jeremías, antes que vinieran del norte los caldeos, viniera Nabucodonosor y destruyera Jerusalén. Ahora Jeremías no le creyeron, lo maltrataron, lo encarcelaron, en un momento lo pusieron en una cisterna que no se usaba, pero había entrado tanta tierra que se había hecho barro y lo metieron allí, en esa cisterna, preso. Cuando lo tuvieron que sacar, le tiraron trapos para que se ponga debajo del brazo y le tiraron una soga para que se la pasara debajo de los brazos, y de esa manera lo podían sacar del barro que había en esa cisterna. Lo maltrataron porque él les decía qué es lo que iba a pasar. ¿Qué argumento tenían para contradecir a Jeremías? Porque estos profetas y ancianos y escribas de Judá tenían argumentos para decir: Jeremías, estás equivocado, no es así, Dios nos va a bendecir. Cuando leemos Jeremías y encontramos muchas de las cosas que ellos decían y las cosas que le decía Jeremías, ellos se basaban en las dos promesas que Dios había hecho a su pueblo, que eran las dos promesas, eran promesas de Dios. Dios las había dicho. Una está en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, y dijo que el lugar que Jehová escogiere, o sea, el lugar que vuestro Dios escogiere de entre
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre. Ahí tenían que llevar los holocaustos y los sacrificios, a ese lugar. Y Dios escogió el monte de Sión. Fue Dios que dijo, ahí donde se edificó el templo, ese fue el lugar que Dios había elegido. Allí dijo Dios, voy a poner mi presencia. Así como anduve en tiendas y en tabernáculos durante tantos años, ahora había permitido que se edifique un templo a su nombre. En Deuteronomio 12:8 dice, no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, sino que tenemos que ir todos a un lugar. Ahí está el templo, ahí está la morada de Dios. La otra palabra que ellos tenían para refutar a Jeremías y decirle que no iba a pasar lo que él decía, es la que está en 2 Samuel 7, donde él dice que, 2 Samuel 7:13, dice que él edificaría casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Se refiere a David. Dios le prometió a través del profeta Natán a David, de tu descendencia se va a sentar un hijo tuyo siempre. El reino va a permanecer. Entonces tenían argumentos fuertes para decirle a Jeremías, Jeremías, estás equivocado. Yo puedo imaginarme a veces las discusiones entre Jeremías y los demás ancianos y profetas que había en Judá. Jeremías, acá está el templo de Dios. Dios vive acá. Vos estás loco. ¿Cómo pensás que van a venir los caldeos y van a destruir la casa de Dios? Estás equivocado, Jeremías, porque Dios lo prometió que Él iba a poner su presencia en ese lugar. Era fuerte el argumento, ¿no es cierto? Y la otra, Dios le dijo a David a través del profeta Natán, que siempre se iba a sentar alguien de su linaje, de su descendencia en el trono. Y hasta ahora todos los reyes de Judá, todos fueron hijos descendientes de David, no como en Israel. En Israel es cierto, no fueron descendientes de David, pero acá todos fueron descendientes de David. Es cierto que algunos se portaron mal, es cierto que algunos fueron idólatras, pero no todos. La palabra de Dios se va a cumplir. Amén, Jeremías. No. Vendrán del norte y van a destruir la ciudad, y van a destruir los muros, y van a destruir el templo, y van a saquear el templo, y se van a llevar todo lo que está en el templo. El arca, Jeremías, estás loco. ¿Cómo se van a llevar el arca a la presencia de Dios? ¿Cómo se van a llevar los altares? Todos los días hacemos sacrificio, mañana y tarde, el holocausto, todos los días. Nos presentamos a Dios allí en sacrificio, no como en Samaria, no como en Israel. Y no sacrificaban a dioses extraños, acá sacrificamos a Dios. El argumento era fuerte, pero Dios le habló a Jeremías de lo que iba a pasar. Y él les decía, entréguense cuando vengan ellos. No peleen, si no los van a matar. Van a matar a sus hijos, a sus niños. Entréguense, salven la vida. Se van a ir, los van a llevar a Babilonia y no van a volver de allá. 70 años va a haber de cautiverio. Ustedes y sus hijos van a morir allá. Es mejor que salven la vida. ¿A qué suena eso? A un vendepatria, a un traidor.
Si alguien dijera, hermanos, van a venir los ingleses y nos van a invadir la Argentina. Así que cuando vengan, pongamos las manos así, nadie pelee. ¿Qué le dirían? Escúchame, ¿cómo va? ¿Estás loco? Eso es lo que le decía Jeremías, que por su pecado iba a suceder todas estas cosas. Las promesas que ellos tenían eran fuertes y era palabra de Dios. Sin embargo, esa palabra no se cumplió. Los moradores de Judea, incluyendo a los sacerdotes y a los ancianos, tenían argumentos muy fuertes contra Jeremías, que decían que esas cosas no iban a pasar. En el capítulo 9 de Jeremías y el versículo 13 dice, Dios dijo, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dejaron a Dios, dejaron su palabra. ¿Qué decían los ancianos, los sacerdotes? Capítulo 18 de Jeremías, verso 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua. Si acortémosle la lengua. Hay que cortarle la lengua. Y no atendamos a ninguna de sus palabras. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Jesucristo murió por todos. Amén. Para que todos los hombres se salven. Amén. Todos los hombres se podrían salvar. Amén. Amén. Es así. ¿Cuál es la condición para que se salve? La primera, que crean. La segunda, que se arrepientan. La posibilidad de salvarse es para todos, pero está condicionado a que crea y que se arrepienta. Hoy una de las religiones que más crece en el mundo es el universalismo, que dice que todos se van a salvar. No hay infierno, nadie se va a perder. Es la religión que más está creciendo en el mundo. Ellos tenían las dos promesas de parte de Dios y pensaban que con eso se salvaban, que no se iban a perder. Pero estaba condicionado a que obedecieran la palabra de Dios, a que guardaran la palabra de Dios. Y si pecaban, a que se arrepintieran de su pecado y volvieran a Dios. Porque podía ser que alguien pecara, sí. Podía ser que alguien desobedeciera, sí. Podía ser que un rey fuera malvado, sí. Pero había que arrepentirse y volver a Dios. Pero no había arrepentimiento, al contrario, seguían pecando y seguían yéndose a los ídolos. Dios no dio libertad para elegir lo malo. Todo hombre es libre, pero no para elegir lo malo, sino para elegir lo bueno. Cuando terminaron la lectura de la ley de Dios, de las bendiciones y las maldiciones, en el monte Ebal y en el monte Gerizim,
6 tribus en un monte, 6 tribus en la otra. Unos tenían que decir las maldiciones si desobedecían y los otros tenían que las bendiciones si obedecían. Cuando terminaron de recitar todas las maldiciones que iban a venir sobre ellos si desobedecían, y cuando recitaron todas las bendiciones que iban a venir sobre ellos si obedecían, Dios no le dice: elijan, a ver, ¿qué quieren? ¿La maldición o la bendición? No le dice así. Dios le dice: elijan lo bueno. La libertad que tenemos, todos los hombres, no solo los cristianos, la libertad que tenemos es para elegir lo bueno. Si alguien hace lo malo, no es que Dios le dio libertad para elegir lo malo, sino que se rebeló a la voluntad de Dios. Es muy diferente a lo que muchos dicen. En el jardín de Edén, Dios puso a Adán y Eva, puso toda clase de árboles, de todos pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? ¿Puede hacerme así? No comeréis. Nunca le dijo: elijan. ¿Qué quieren? ¿Comer de todos estos árboles buenos o comer este de la ciencia? Nunca le dijo: elijan. ¿Qué prefieren? Cuando tomamos de ese árbol y comió de ese árbol, se rebeló a la voluntad de Dios. El pecado es rebeldía contra Dios. Si Dios le hubiera dicho: elijan, y después le dice: los voy a castigar porque eligieron más, Dios sería injusto. Dios sería injusto. Pues me dijiste que elija, y yo elegí este, me pareció bueno este, ¿eh? ¿No está lindo este árbol? ¿Ah? Sería injusto. El monte Ebal, el monte Gerizim, bendición, maldición. Si le hubiera dicho: elijan, sería injusto si Dios los condenara luego. Dios nunca dijo: elija. Pablo, predicando en Atenas, les dijo: Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios nos sugiere. Dios nos pregunta: ¿cuántos quieren? Nosotros decimos así: ¿cuántos se quieren entregar al Señor esta mañana? Nosotros decimos así: ¿cuántos quieren entregarse? Dios no dice así. Ni nos dijo que digamos así. No sé de dónde lo sacamos. Habremos copiado a alguien que lo dijo, que viene de la democracia. Somos libres, somos democráticos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos votan por Dios? Dios lo dice. Dios te dice: si no te entregaste a Él, te mando que te arrepientas, que pidas perdón por tus pecados, que te entregues a mi Hijo Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice Dios. Esa es la voluntad de Dios para con todos los hombres. No elegir la voluntad de Dios es rebelión. Hay un paralelismo entre Judá y la iglesia. Judá se apoyaba en la palabra de Dios, la palabra que él había pronunciado, que creían y tenían fe, creían así. Lo que Dios había dicho. Tenemos 2 promesas muy fuertes, Jeremías. Los de Judá no fueron como los que salieron de Egipto, que no creyeron. No entraron a la tierra prometida por incredulidad. Los de Judá no eran así, que no creían. Ellos creían las cosas que Dios había dicho. Pero Dios no pide solo fe.
no pide solo que crean. Esa es una parte importante. Pero no pide solo fe, sino obediencia y arrepentimiento. Hoy se predica poco el arrepentimiento. Se predica la fe, pero no se predica el arrepentimiento. Y la fe es importantísimo, es una parte, pero no es solo fe. Cuando miramos estos 2000 años de historia de la Iglesia, nos encontramos con situaciones tan similares a las de Judá. Los primeros 300 años de Iglesia, cuando era una iglesia perseguida, era una iglesia santa, una iglesia que crecía y crecía. Cuando Constantino declara al imperio cristiano, ahí comenzó la decadencia de la iglesia. Siempre hubo un remanente de gente santa, de gente que buscaba a Dios, siempre hubo, pero en general una gran decadencia. En el año 1000 se divide la iglesia de Oriente se separa de la iglesia de Roma, y muchos países como Rusia, como Armenia, como Grecia, muchos otros países adoptan la forma ortodoxa. Y hubo despertar espiritual. Hubo tiempos muy buenos en la iglesia ortodoxa. Y nosotros sabemos cómo, por la historia, cómo la iglesia católica fue decayendo, hasta que llegó el tiempo de la Reforma. Cuando llegó el tiempo de la Reforma, la decadencia de la iglesia era terrible, a la situación que había llegado. Por supuesto, había grupos. Los valdenses estaban en el norte de Italia. Y había grupos de cristianos por todas partes que eran fieles a Dios, que buscaban a Dios. Cuando estuve en Sevilla, una noche estábamos cenando en la terraza de una casa y me dice, por esta calle, una calle empedrada, por acá pasaban y mataban a los cristianos. A los cristianos mataban, ¿cómo? Acá no llegó la Reforma. ¿Cómo que mataban a los cristianos? ¿Sí? Acá cerca hay un convento, que ahora lo compraron los evangélicos, compraron ese convento, ese lugar. Pero ese era un convento y muchos de los que estaban en el convento se convertían, aceptaban a Jesús, le entregaban la vida a Jesús y comenzaban a vivir la vida cristiana. Y a estos, los mismos curas, a estos seminaristas los mataban, los perseguían. O sea, siempre hubo un remanente, siempre hubo cristianos, aún en medio de situaciones difíciles, como pasaba también en Judea. Siempre hubo gente que amaba a Dios, que buscaba a Dios de todo corazón. Y aunque la cristiandad se viniera abajo, siempre hubo gente que buscó a Dios de todo corazón. En la Reforma hubo tiempos de gloria, de mucha gloria, de gran despertar espiritual, de gente que comenzó a buscar la palabra y comenzó un avivamiento, un despertar espiritual. Pero hoy nos preguntamos, ¿dónde está la iglesia luterana? La iglesia oficial en la Alemania es la iglesia luterana, pero es lo mismo que la iglesia católica acá. La mayoría luteranos de nombre o católicos de nombre, pero cada uno hace lo que bien le parece. Vive como se le da la gana. ¿Dónde está la iglesia anglicana? Que en un tiempo fue una iglesia viva. ¿Dónde está esa iglesia de Inglaterra? ¿Dónde está la iglesia wesleyana? ¿Qué pasó con todos esos? En los Estados Unidos, en las dos últimas generaciones, se convirtieron con la proclama de la obra de la cruz. Muchísima gente
se convirtió con la proclama de la obra de la cruz, llamándoles a que crean. Y la gente entró en fe por la proclama de la obra de la cruz. La gente entró en fe y creyeron. Muchos tuvieron convicción de pecado y entraron en un proceso de conversión plena. Pero la mayoría creyeron, pero sin arrepentimiento. Crea, fue el mensaje. Crea que Jesús murió por sus pecados. Y está bien. Tenga fe. Y la proclama produce fe. Y era la proclama de la cruz. Y se le llamaba a la entrega al Señor. Levante su mano, pase al frente. Ahora usted es salvo. Concurra a una iglesia bíblica. Lea la Biblia. Ore, testifique. En nuestros días, se están vendiendo los templos evangélicos. ¿Cuántos hubo? ¿No te acuerdas? Pero trajeron, un hermano que desde allá de Estados Unidos trajo la estadística de la cantidad de templos que se cierran, que se venden, porque no hay gente. Yo he visto en un video de un grupo rock, no sé ni cómo lo vi, porque no es que me interese ver un grupo rock, pero un grupo rock en un lugar que había sido un templo evangélico y lo dejaron tal cual, el altar, la cruz, dejaron todo, lo dejaron tal cual. Y el altar allí, la plataforma, todo, ahí está este grupo del rock pesado, bien pesado y con mucho pecado. Y ahí estaba, en un lugar que era un templo cristiano, donde antes se adoraba a Dios. En el tiempo de Wesley, en Inglaterra, las tabernas, los lugares donde se iba a tomar alcohol, se vendían a los cristianos. Se predicaba la palabra. Desde el mostrador donde antes se vendía whisky, ahora se vendía algo mejor que el whisky, se daba a conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Fue el tiempo glorioso, el tiempo de avivamiento, de despertar espiritual. Pero entramos en un tiempo donde se predica la fe sin arrepentimiento. Y las consecuencias son graves, son serias. No existe bíblicamente fe sin arrepentimiento. Y esta es la crisis que se está viviendo en Estados Unidos. Jesús dijo, Lucas 24:46, son palabras de Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento. Y poquitos días después, en Pentecostés, cuando le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es necesario en la vida del cristiano. El texto que leímos recién, Deuteronomio 2:8, dice, no haréis como todos lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Si no hay arrepentimiento y solamente hay fe, cada uno va a seguir haciendo lo que se le da la gana. No se puede negar que muchas personas creen
pero su conducta de vida manifiesta que no viven bajo el señorío de Cristo. Yo no puedo negar que no cree. Esta persona te lo dice y te dice lo que cree. Y no puedo negar. Cree. Pero su conducta me dice, no hubo arrepentimiento. La conducta es lo que marca si una persona se ha arrepentido o no. El arrepentimiento debe ser continuo en la vida del cristiano. No es solo una experiencia, algo que me ocurrió X cantidad de tiempo atrás. Es una experiencia continua en la vida, en el corazón de cada cristiano. Vive de esa manera. Un ex preso que por su prontuario, por todo lo que hizo, sus fechorías, y porque ahora tiene un testimonio tremendo y una prédica impresionante, es invitado a muchos lugares, muchas iglesias lo invitan continuamente. Todos los fines de semana tiene donde ir a predicar. Y nos dijo, estoy escandalizado del estado de la iglesia. No le pregunté, pero no sé si no quiere volverse a la cárcel. Estoy escandalizado con el tema del dinero. Estoy escandalizado con la hipocresía. La conducta de vida, el arrepentimiento se tiene que ver en los negocios, en el manejo del dinero, en la conducta laboral, en las relaciones familiares, en el trato con su cónyuge, en los problemas de carácter. ¿Qué es arrepentimiento? La versión popular dice, en lugar de arrepentimiento, dice cambio de actitud. Y es correcta esa traducción. La expresión es correcta, es lo que Dios demanda. Cuando decimos arrepentimiento, a veces da la idea de algo puntual. Me arrepiento de haber sido un fornicario, me arrepiento de haber sido un mentiroso, me arrepiento de haber sido un ladrón. Parece que sería de algo puntual. Pero cambio de actitud tiene que ver con algo más profundo, con lo que yo soy, con mi persona. Es mi actitud la que me lleva a actuar de una manera o de otra manera. El arrepentimiento de eso puntual está bien, es correcto arrepentirse. Si cometió fornicación, adulterio, si robó, está bien el arrepentimiento de eso puntual. Pero el cambio de actitud es lo que me lleva a vivir bajo el señorío de Cristo. El llamado del Señor es bien profundo, porque lo que nos lleva al pecado es una actitud incorrecta. El cambio de actitud debe ser una constante en nuestra vida. La conversión es un suceso. En un momento algo ocurre. Es un suceso, pero también es un proceso. La conversión comienza en un momento, pero sigo con la actitud correcta por el resto de la vida cristiana. Amén. Y si mi actitud se mueve según mi carne, vuelvo otra vez y me arrepiento. Señor, me estoy desviando. Estoy teniendo una actitud incorrecta.
y vuelvo a tener la actitud que corresponde a un hijo de Dios. Puede haber tenido en un momento un arrepentimiento profundo, serio, una persona, una entrega genuina al Señor, pero esa experiencia sola, aislada, no garantiza continuidad de vida cristiana. Perdón, lo repito. Puede haber tenido una experiencia profunda, una crisis seria, un arrepentimiento profundo y serio en un momento. Pero esa experiencia puntual en un momento no me garantiza que va a haber continuidad de conducta cristiana. Mi actitud de arrepentimiento o de cambio de actitud debe ser la constante. La constante. ¿Por qué? Porque no queremos andar en la carne. Queremos andar en el Espíritu y queremos ser a la imagen de Jesús. Amén. Aquella experiencia fue gloriosa, pero tenemos que vivir con la misma gloria. Y si caemos, volvemos. Se repite. Y si actuamos mal, volvemos. Y siempre estamos buscando la meta de la vida, que es la conducta cristiana. Todos conocemos de personas que tuvieron una experiencia profunda con el Señor. Y hoy aquella experiencia profunda no garantiza conducta cristiana. La tengo que vivir continuamente. Ese es el comienzo, es el nacimiento a la vida cristiana. Ahí empezó todo. Y me acuerdo como si lo estuviera viviendo hoy. Me acuerdo de esa experiencia. Fue profundo. Lloré. Busqué a Dios como nunca. Dios hizo algo tremendo en mi vida. Pero eso no me garantiza. Eso no me garantiza. Tengo que tener la misma actitud continuamente. El cambio de actitud debe ser una constante en nuestra vida. De una actitud incorrecta de hacer mi voluntad a la obediencia completa al Señor. Es el quiebre continuo de mi voluntad. ¿Por qué? Porque mi carne se inclina al pecado. Mi carne me quiere arrastrar otra vez al pecado. Por eso en mi corazón debe haber un quebrantamiento continuo. En mi vida de oración, en tu vida de oración, debe haber un Señor, yo estoy contigo. Si hay en mí caminos de perversidad, si hay algo incorrecto, Señor, acá estoy. Y si hay algo que está mal y el Espíritu Santo me marca, me arrepiento. Y vuelvo a Él. Y vuelvo a Él continuamente. Como cantamos, como cantamos muchas veces, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que deba decidir? No lo que quiera hacer. No. Quiero hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Por qué algunos hermanos no cambian los rasgos de su carácter que no agradaban a Dios? ¿Sabe por qué algunos no cambian ciertos rasgos de carácter? Ciertos problemas de carácter. ¿Sabe por qué no cambian? Porque no lo consideran pecado. No piensa que es pecado. Yo soy así. ¿Qué voy a hacer?
nací con esto, mi viejo era así, mi vieja, soy así. No es pecado. Si no es pecado, no vas a cambiar nunca. Porque lo que el Espíritu trata es con pecados. Y si yo tengo un problema de carácter, lo tengo que enfrentar como pecado. Tengo que reconocerlo, tengo que confesarlo como pecado, tengo que arrepentirme genuinamente, pedir perdón y orar la palabra que corresponde a mi problema. Por ejemplo, si soy una persona que me enchincho, ¿eres uno de esos? Y soy una persona discutidora, que siempre discute, ¿eres uno de esos? Que discuten enseguida, te enojas fácilmente. ¿Es pecado o no es pecado? Si no es pecado, seamos todos chinches. Enchinchemos, no. No hay problema, si no es pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. El fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Templanza. Ese es el carácter de un hijo, de una hija de Dios. Si ese rasgo no está en nuestra vida, hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos para cambiar. No ser discutidores, ser templados. Ser templado. Si soy chinche y discuto por todo, si me engrano fácilmente, yo debo decirle, Señor, este soy yo. Este soy yo. Soy un chinche bárbaro. Me engrano enseguida. No hace falta que me den manijas, ya, tac. Enseguida levanto la voz. Sí. Pero yo no quiero ser así. Tu palabra dice, bienaventurado, bienaventurado. El fruto del Espíritu es templanza. Esto es lo que dice tu palabra. Este soy yo. No quiero ser este, quiero ser este. Y debo decirlo en oración. Y debo ir al Señor con arrepentimiento y con fe. Con arrepentimiento, con quebranto y con fe, tomando la palabra para que el Espíritu Santo la aplique a mi propia vida. Amén. Y podemos entrar en otras áreas del carácter. Podemos entrar en muchas otras. Si soy orgulloso, la palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué hago con el orgullo? Una vez sentí el orgullo acá y dije, Señor, yo no quiero ser orgulloso, pero me vine solo. Me parece que está muy metido, ¿eh? Sin que lo llame ya viene. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Y enseguida saco pecho. Solito viene el Señor. Sí, y me sentí mal.
Porque dije, está más arraigado, más metido de lo que a mí me parece. Y bueno, vamos a taparlo. Lo disimulamos un poquito, ¿cierto? Lo tapamos. Nos disfrazamos de humilde. Pero no pasa nada. Si nuestra meta es ser a la imagen de Jesús, y yo siento que el orgullo sube, lo tengo que confesar. Señor, no quiero ser orgulloso, pero lo soy. Este soy yo. Este soy yo. Quiero que me reconozcan. Quiero que se den cuenta de lo que hago. ¿Cómo es que no lo publican? Señor, hay algo acá. Nadie se dio cuenta de mi ropa nueva, Señor. ¿Cómo puede ser? La buena onda que tengo y me ignoran. ¿Qué hacemos? Este soy yo, Señor. Quiero ser, Señor, pobre de espíritu. Amén. Lo tengo que decir. Este soy, pero me arrepiento, no lo quiero. Te pido perdón. Quiero ser este. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Hay un momento cuando nos damos cuenta, de que el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. Es difícil explicarlo, pero lo decimos y lo oramos y volvemos al Señor. Y llega un momento que esa oración a solas, ese tiempo con Dios, esa búsqueda, ese quebranto de corazón, Dios lo ve. Es como si Dios dijera, es cierto, este quiere cambiar. Y algo pasa, algo sucede en nuestro interior. Pero tiene que haber un anhelo profundo de querer ser como Jesús. Amén. Nuestra meta es ser a la imagen de Jesús. Permitan terminar con algo que leí. Dice, de las muchas definiciones que se hicieron sobre el arrepentimiento, menciono para ilustrar la que dijera Juan Wesley. Por arrepentimiento, esta es lo que dijo Juan Wesley, por arrepentimiento quiere decir convicción de pecado, produciendo deseos reales y decisión sincera de corrección. Le leo otra vez esta cita de Juan Wesley. Por arrepentimiento, dijo Wesley, quiero decir convicción de pecado, produciendo deseos reales y decisión sincera de corrección. Y sigue diciendo el autor de este libro, es un cambio de mente en relación a la conducta y al carácter que altera totalmente los puntos de vista. Produce un estado de tristeza, contrición por haber ofendido a Dios, el cual conduce al pecador a tomar la decisión de corregirse y apartarse del pecado, definiendo el pecado como rebelión contra Dios. Se deduce
que no puede haber salvación sin una renuncia al reino de las tinieblas y un rechazo a Satanás. Implica pasar del estado de rebelión al de sujeción a Dios. Una ruptura total con la antigua manera de vivir. Amén. ¿Tienes problemas de carácter todavía? Tienes un carácter no santificado. ¿Agrada a Dios tu forma como te expresas en la vida? ¿Cómo andas en el área de los pensamientos? ¿Tus motivaciones? Al decir tú, me incluyo. Nuestra vida íntima con Dios tiene que incluir un profundo arrepentimiento. Amén. Nuestra vida íntima con Dios tiene que incluir un profundo arrepentimiento de todas las áreas en que estemos mal, o sea, lo que no agrada a Dios. Inclinamos nuestras cabezas. Tenga un momento de encuentro con Dios. Encuéntrese con Dios. Hable con Él. Hable con Él. Dios. 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 Acércate. Cambia. Cambia. Quiero ser. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña y nos encamina para ser a tu misma imagen y a tu misma semejanza. Tu palabra no nos condena, tu palabra nos redarguye, nos habla, nos insta, nos amonesta y nos lleva a arrepentirnos, a buscar el cambio, a buscar al Espíritu Santo para que se produzca el cambio y para ser hombres y mujeres a tu misma imagen y semejanza. Bendito seas tú, oh Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, que trabajas en nuestras vidas y que no nos dejas quietos porque quieres transformarnos a tu misma imagen y semejanza. Bendito sea el Señor, eternamente y para siempre. Amén. Bendito sea Él, que va a seguir trabajando en cada una de nuestras vidas para que todos seamos conformados a la misma imagen de nuestro Señor. Amén.